Imagina una historia que comienza con una promesa, un hombre elegido y un destino que moldearía toda una nación. En el corazón de este relato encontramos a Jacob, un hombre que luchó con Dios, vio ángeles subir y bajar por una escalera celestial, y cuya vida fue transformada para siempre. No era solo un patriarca más, sino aquel cuyos hijos se convertirían en los cimientos de Israel. Las 12 tribus que llevarían el nombre del pueblo escogido. La historia de Jacob está llena de giros inesperados, momentos de triunfo y tiempos de profunda dificultad. Desde el vientre de su madre, ya mostraba un espíritu decidido, sujetando el talón de su hermano gemelo Esaú al nacer. Su nombre, que significa el que agarra el talón o suplantador, parecía reflejar su trayectoria de vida. Pero Dios tenía un plan mayor para él, un propósito que iba más allá de cualquier expectativa humana. Jacob tuvo un camino marcado por encuentros divinos y desafíos personales. Después de engañar a su hermano y huir a la casa de su tío Labán, encontró el amor, pero también enfrentó engaños y luchas. Fue allí donde sus 12 bendiciones comenzaron a nacer. Con cada hijo que llegaba al mundo, una pieza del rompecabezas divino se colocaba en su lugar, preparando el camino para el cumplimiento de las promesas hechas a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Los hijos de Jacob no solo eran herederos de un nombre, sino de un llamado. Cada uno de ellos representaba un propósito, una identidad, un futuro trazado por la mano de Dios. Sus vidas, personalidades y destinos fueron fundamentales en la construcción de la historia de Israel. Pero, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo fueron concebidos estos hijos? ¿Cuáles fueron las circunstancias de sus nacimientos? ¿Y cómo cada uno de ellos dejó su huella en la historia bíblica? La historia de los hijos de Jacob no es una historia común. Es una historia de amor, rivalidad, celos y, sobre todo, cumplimiento del propósito divino. Todo comienza cuando Jacob llega a la casa de su tío Labán, huyendo de la furia de su hermano Esaú. Allí, en medio de una tierra desconocida, su corazón es cautivado por la hermosa Raquel. En el libro del Génesis, se relata cómo Jacob trabajó 7 años por ella, pero en la noche de bodas, Labán lo engañó y le entregó a su hija mayor, Lea. Aquella noche marcó el inicio de una rivalidad entre 2 hermanas que lucharían por el amor de un mismo hombre y cuyos hijos serían los cimientos de Israel. Lea, la esposa que Jacob nunca quiso, fue la primera en darle descendencia. En aquellos tiempos, la fertilidad era vista como una bendición, y Dios permitió que Lea concibiera mientras Raquel permanecía estéril. Su primer hijo fue Rubén, cuyo nombre significa Dios ha visto mi aflicción, reflejando el dolor de una mujer que anhelaba ser amada por su esposo. Pero Jacob no cambió su preferencia y continuó amando más a Raquel. Sin embargo, Dios siguió bendiciendo a Lea con más hijos. Después de Rubén vinieron Simeón, cuyo nombre indica que Dios escuchó su clamor. Leví, quien más adelante sería el antepasado de la tribu sacerdotal. Y Judá, el hijo que llevaría la línea mesiánica, de donde nacería el rey David, y finalmente Jesús. Mientras Lea daba a luz a estos 4 hijos, Raquel sentía una angustia profunda. Ella era la esposa amada, pero no podía concebir. Su desesperación decidió darle a Jacob su sierva Bilhá como concubina para que pudiera engendrar hijos a su nombre, una práctica común en la cultura de la época. Así nacieron Dan y Neftalí, los hijos de Bilhá, quienes fueron reconocidos como hijos de Raquel. Esta estrategia encendió aún más la rivalidad entre las 2 hermanas, y Lea, al ver que había dejado de concebir, también entregó a su sierva Silpá a Jacob, quien dio a luz a Gad y Aser. En medio de esta competencia entre las esposas de Jacob, Dios siguió orquestando su plan. Pasaron los años, y finalmente Lea concibió 2 hijos más, Isacar y Zabulón. Y no solo eso, sino que también tuvo una hija, Dina,
quien más adelante desempeñaría un papel importante en la historia de Israel, pero aún faltaba una pieza clave en este rompecabezas divino. Después de años de espera, sufrimiento y oración, Dios se acordó de Raquel. En el libro del Génesis se relata cómo Dios le permitió concebir y dio a luz a José, el hijo que sería el favorito de Jacob, aquel que tendría sueños proféticos y un destino grandioso en Egipto. Pero la historia de los hijos de Jacob no termina aquí. Aún faltaba un último hijo por nacer, aquel que llegaría en medio de un evento trágico. Raquel, la esposa más amada de Jacob, había esperado durante años para tener un hijo. Su primogénito José se convirtió en la alegría de su corazón y el hijo preferido de su esposo. Sin embargo, la historia de los hijos de Jacob aún no estaba completa. Tiempo después, Raquel quedó embarazada nuevamente, pero este embarazo no traería la felicidad que todos esperaban. En el camino a Efrata, un evento trágico cambiaría la historia de Jacob para siempre. El parto de Raquel fue difícil, su dolor era insoportable y su vida pendía de un hilo. En el libro del Génesis se narra cómo, en medio de su sufrimiento, ella logró dar a luz a su segundo hijo. Con sus últimas fuerzas lo llamó Benoni, que significa hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob, en un acto de esperanza y amor, decidió cambiar su nombre por Benjamín, que significa hijo de la mano derecha, una señal de que, a pesar de la pérdida, el niño sería una bendición. Raquel no sobrevivió al parto, y su muerte dejó un vacío inmenso en Jacob, quien la enterró en el camino de Belén, donde su tumba permanece hasta hoy. Con el nacimiento de Benjamín, los 12 hijos de Jacob estaban completos, cada uno con su propio destino y propósito. Pero lo que siguió después de su infancia no fue un cuento de armonía y paz. A medida que crecían, las diferencias entre ellos se hicieron evidentes y la rivalidad no tardó en manifestarse, especialmente cuando Jacob mostró su favoritismo por José, el hijo de Raquel. Desde joven, José se distinguió de sus hermanos. No solo era el favorito de su padre, sino que también tenía sueños que indicaban un futuro de grandeza. En uno de estos sueños, José vio cómo él estaba de pie, mientras sus hermanos, representados por manojos de trigo, se inclinaban ante él. En otro sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Estas visiones despertaron la ira de sus hermanos, quienes comenzaron a odiarlo aún más. Pero lo que más alimentó su enojo fue el regalo que Jacob le hizo a José, una túnica de muchos colores, símbolo de su preferencia. En la cultura de la época, este tipo de vestimenta representaba autoridad y distinción, lo que hacía evidente que Jacob veía a José como el heredero principal. Esto fue la gota que derramó el vaso. Los hermanos de José, llenos de celos y resentimiento, tomaron una decisión radical. Un día, cuando José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos en el campo, ellos vieron la oportunidad perfecta para deshacerse de él. Primero, planearon matarlo, pero Rubén, el hermano mayor, intervino y convenció a los demás de lanzarlo a una cisterna seca con la intención de rescatarlo más tarde. Sin embargo, mientras Rubén estaba ausente, Judá propuso una idea diferente: vender a José como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que pasaban por allí. Sus hermanos aceptaron la propuesta y, sin dudarlo, lo vendieron por 20 piezas de plata. Cuando Rubén regresó y descubrió lo que habían hecho, se desesperó. Pero ya era demasiado tarde. Para ocultar su crimen, tomaron la túnica de José, la mancharon con la sangre de un cabrito y la llevaron a su padre. Al ver la túnica ensangrentada, Jacob creyó que su hijo había sido devorado por una fiera y cayó en un profundo luto del cual nunca se recuperó completamente. Mientras Jacob lloraba la supuesta muerte de su hijo, José era llevado a Egipto, donde su destino daría un giro inesperado. Aunque sus hermanos lo habían vendido como esclavo, Dios tenía un propósito mayor para él. Sin embargo, la historia de los hijos de Jacob no se detiene aquí.
Aún quedaban muchos capítulos por escribirse, y el destino de las tribus de Israel estaba en marcha. José fue llevado a Egipto, donde fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Aunque estaba lejos de Mindonecento, su hogar y de su padre, Dios estaba con él. En el libro del Génesis se relata cómo José prosperó en la casa de su amo, ganándose su confianza hasta convertirse en el administrador de todo lo que poseía. Sin embargo, la historia de José no estaría libre de desafíos. La esposa de Potifar, atraída por la belleza de José, intentó seducirlo en repetidas ocasiones, pero él, temeroso de Dios, rechazó sus avances. Un día, cuando ella lo tomó por su ropa para obligarlo a estar con ella, José huyó dejando su manto en sus manos. Humillada y enfurecida, la mujer lo acusó falsamente de haber intentado deshonrarla. Potifar, al escuchar a su esposa, se llenó de ira y mandó a José a la cárcel. En prisión, la vida de José pudo haber parecido una desgracia, pero Dios nunca lo abandonó. Allí se ganó el favor del jefe de la cárcel y pronto fue puesto a cargo de los demás prisioneros. Fue en ese lugar donde su don para interpretar sueños cambiaría su destino. Dos de los sirvientes del faraón, el copero y el panadero, fueron encarcelados y tuvieron sueños misteriosos que José, con la ayuda de Dios, interpretó con precisión. El copero fue restaurado a su puesto, tal como José había predicho, y aunque en un principio se olvidó de él, 2 años después, el faraón tuvo sueños perturbadores que nadie podía interpretar. Fue entonces cuando el copero recordó a José y lo mencionó al faraón. Rápidamente, José fue sacado de la prisión y llevado ante el gobernante de Egipto. El faraón relató sus sueños. En el primero, 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas. En el segundo, 7 espigas llenas y hermosas eran consumidas por 7 espigas secas y marchitas. José explicó que ambos sueños significaban lo mismo. Egipto tendría 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambruna devastadora. Luego, aconsejó al faraón que designara a un hombre sabio para administrar los recursos durante los años de prosperidad y así evitar el desastre en los años de escasez. El faraón quedó tan impresionado por la sabiduría de José que lo nombró gobernador de Egipto, poniéndolo por encima de toda la nación, solo por debajo del faraón mismo. José pasó de ser un esclavo vendido por sus hermanos a convertirse en el hombre más poderoso de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, José almacenó grano en todas las ciudades de Egipto, preparándose para la crisis que se avecinaba. Y cuando finalmente llegaron los años de hambre, Egipto fue el único país con alimento, lo que atrajo a personas de muchas naciones en busca de sustento. Entre esos extranjeros hambrientos estaban los hermanos de José, quienes, sin saberlo, se dirigían al reencuentro con aquel a quien habían vendido como esclavo. Jacob, al enterarse de que había alimento en Egipto, envió a sus hijos a comprar provisiones, sin imaginar que allí, en la corte del gobernador, los esperaba el hermano que creían muerto. El encuentro entre José y sus hermanos sería un momento decisivo en la historia de Israel. La culpa, el arrepentimiento y la redención estaban a punto de entrelazarse en un giro inesperado del destino. Los hermanos de José llegaron a Egipto con la esperanza de comprar alimento, sin imaginar que el hombre poderoso que tenían frente a ellos era aquel a quien habían vendido como esclavo años atrás. Génesis relata cómo José los reconoció de inmediato, pero ellos no lo reconocieron a él. Vestido como un gobernante egipcio y hablando su idioma, José tenía en sus manos la oportunidad de vengarse. Sin embargo, en lugar de revelar su identidad de inmediato, decidió ponerlos a prueba. Primero, los acusó de ser espías que venían a investigar la vulnerabilidad de Egipto. Atemorizados, los hermanos negaron la acusación y explicaron que eran 12 hermanos
hijos de un solo hombre en Canaán, pero que uno había desaparecido y el menor se había quedado con su padre. José aprovechó esta información y exigió que trajeran a Benjamín para probar que decían la verdad. Mientras tanto, retuvo a Simeón como prisionero y permitió que los demás regresaran con grano para su familia. Cuando llegaron a Canaán y contaron lo sucedido, Jacob quedó angustiado. No quería perder a Benjamín, el último hijo de Raquel, pero el hambre se volvió insoportable y finalmente accedió a enviarlo con sus hermanos a Egipto. Judá, quien había jugado un papel clave en la venta de José, se ofreció como garante, prometiendo que protegería a Benjamín a toda costa. Al ver a su hermano menor, José se conmovió profundamente, pero aún no se rebeló. Los invitó a un banquete en su casa y mientras comían, colocó su copa de plata en el saco de Benjamín sin que ellos lo notaran. Al día siguiente, cuando partieron de regreso, José ordenó que los alcanzaran y acusó a Benjamín de haber robado la copa. Desesperados, los hermanos se postraron ante él, cumpliendo así los sueños proféticos de José. Judá, mostrando un cambio de corazón, suplicó por la vida de Benjamín y se ofreció a tomar su lugar como esclavo. Fue en ese momento que José no pudo contenerse más. Entre lágrimas, se rebeló ante sus hermanos con las palabras: «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto». Sus hermanos quedaron paralizados por el miedo, temiendo su venganza. Pero en lugar de castigarlos, José los consoló y les explicó que todo había sucedido según el plan de Dios para salvar muchas vidas. El reencuentro fue emotivo. José abrazó a cada uno de sus hermanos y los envió de regreso a Canaán con la noticia de que debían traer a su padre y a toda la familia a Egipto. Al enterarse de que su hijo estaba vivo, Jacob no lo podía creer, pero cuando vio los carros que José había enviado, su espíritu revivió. Así, Jacob y toda su familia, 70 personas en total, descendieron a Egipto, donde fueron recibidos con honor. El faraón, por el respeto que tenía hacia José, les concedió la mejor tierra de Egipto, la región de Gosén, donde prosperaron y se multiplicaron. Sin embargo, la historia de las tribus de Israel aún no había terminado. Jacob, al sentir que su muerte se acercaba, llamó a sus hijos para bendecirlos y en sus palabras proféticas trazó el destino de cada tribu. En estas bendiciones estaba el futuro de toda una nación, pero también revelaciones que tendrían implicaciones eternas. Jacob, anciano y sintiendo que su hora final se acercaba, reunió a sus 12 hijos para pronunciar sobre ellos palabras proféticas que definirían el destino de cada tribu de Israel. En Génesis se narra cómo, antes de bendecirlos, recordó el camino que Dios había trazado para su familia, desde la promesa dada a Abraham hasta la protección divina que los llevó a Egipto. Sus palabras no fueron simples bendiciones, sino declaraciones llenas de significado que reflejaban el carácter de cada hijo y su papel en la futura nación de Israel. Primero, llamó a Rubén, su primogénito, aunque por derecho le correspondía la mayor bendición. Jacob le recordó su falta de estabilidad y su grave pecado cuando se acostó con Bilhá, la concubina de su padre. Por esta razón, perdió la primogenitura y su descendencia no tendría un papel principal en Israel. Luego vino Simeón, seguido de Leví, a quienes Jacob reprendió por su violencia en el episodio de Siquem, cuando tomaron venganza por la deshonra de su hermana Dina. Ambos hermanos no recibirían una herencia territorial unificada. Los descendientes de Simeón quedarían dispersos dentro de Judá y los de Leví serían apartados para el sacerdocio, sin tierra propia, pero con la responsabilidad de servir a Dios. Cuando llegó el turno de Judá, Jacob pronunció sobre él una de las profecías más importantes. Le dijo que sus descendientes gobernarían y que de su linaje nacería un rey al que todas las naciones obedecerían. Esta fue una referencia directa al futuro reino de Israel y,
en última instancia, al Mesías Jesús. La tribu de Judá se convertiría en la más poderosa, dando origen a la dinastía davídica y manteniendo la promesa de redención a través de Cristo. Zabulón fue bendecido como una tribu que prosperaría a través del comercio marítimo. Isaacar fue descrito como una tribu fuerte, pero que con el tiempo se sometería a otros pueblos. Dan, aunque pequeño, sería como una serpiente que ataca de manera astuta, una posible referencia a la futura figura de Sansón, el juez más conocido de su tribu. Gad fue bendecido con la promesa de vencer a sus enemigos, Aser con la riqueza de su tierra fértil, y Neftalí con la imagen de un ciervo veloz, simbolizando su libertad y agilidad. Cuando Jacob llegó a José, su bendición fue larga y llena de amor. Lo llamó rama fructífera, destacando cómo, a pesar de todas las adversidades que enfrentó, Dios lo hizo prosperar y lo elevó a lo más alto. José recibió una doble porción de la herencia de su padre a través de sus hijos, Efraín y Manasés, quienes fueron adoptados por Jacob como tribus propias, consolidando su linaje en la futura nación de Israel. Finalmente, llegó el turno de Benjamín, el hijo menor. Jacob lo describió como un lobo que devora a su presa, aludiendo a la ferocidad de su descendencia en la batalla. La tribu de Benjamín se convertiría en una de las más valientes, y de ella saldrían figuras notables como el primer rey de Israel, Saúl, y más adelante, el apóstol Pablo. Después de bendecir a sus hijos, Jacob les dio instrucciones precisas. No quería ser enterrado en Egipto, sino en la cueva de Macpela, junto a sus antepasados Abraham e Isaac. Luego, reunió sus fuerzas una última vez, recostó su cabeza y murió en paz, dejando un legado eterno a través de sus hijos. José, lleno de dolor, ordenó que su padre fuera embalsamado según la costumbre egipcia y organizó una gran procesión para llevar su cuerpo de regreso a Canaán. Sus hermanos, al ver la muerte de su padre, temieron que José finalmente tomara venganza por lo que le habían hecho. Pero él, con un corazón transformado, los consoló diciendo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hoy vemos, salvar muchas vidas». La familia de Jacob permaneció en Egipto, donde creció y se multiplicó, convirtiéndose en una gran nación. Sin embargo, con el tiempo, un nuevo faraón se levantaría, uno que no conocía a José ni lo que había hecho por Egipto. Así comenzó la esclavitud del pueblo de Israel, que más adelante daría lugar a uno de los eventos más poderosos de la historia, el Éxodo, liderado por Moisés. Con la muerte de Jacob, su familia permaneció en Egipto bajo la protección de José. Sus hermanos, aunque inicialmente temerosos de su posible venganza, pronto entendieron que José no albergaba rencor. En su corazón, él veía la mano de Dios en cada evento de su vida, comprendiendo que, aunque sus hermanos lo habían vendido con malas intenciones, Dios había usado esa situación para salvar a toda su familia. Con el paso del tiempo, los descendientes de los hijos de Jacob crecieron y se multiplicaron, cumpliendo la promesa que Dios le había dado a Abraham sobre su descendencia. José vivió muchos años más, viendo a sus hijos y nietos crecer en Egipto. Antes de morir, hizo que los israelitas juraran que, cuando Dios los visitara y los llevara de regreso a la tierra prometida, llevarían consigo sus huesos. Esto era una señal de que, aunque Egipto les ofrecía comodidad en ese momento, su destino final no estaba allí, sino en la tierra que Dios había dado a sus antepasados. Con el tiempo, José murió y una nueva era comenzó en Egipto. Un nuevo faraón se levantó, uno que no conocía a José ni lo que había hecho por la nación. Viendo que los israelitas se habían multiplicado enormemente, el faraón sintió temor de que pudieran volverse una amenaza y decidió someterlos a esclavitud. Los descendientes de los 12 hijos de Jacob, ahora convertidos en un pueblo numeroso, fueron forzados a trabajar en condiciones brutales, construyendo las ciudades de Pitón y Ramsés. A pesar del sufrimiento, las tribus de Israel
continuaron creciendo. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban, cumpliendo la bendición que Jacob había pronunciado sobre ellos. Pero la opresión llegó a tal punto que el faraón tomó una decisión aterradora. Ordenó que todos los niños varones hebreos fueran arrojados al río Nilo en un intento de frenar su crecimiento. Fue en este tiempo de angustia cuando nació Moisés, quien gracias a la providencia de Dios fue rescatado por la hija del faraón y criado en el palacio real. Él sería el instrumento que Dios usaría para liberar a las tribus de Israel y llevarlas de regreso a la tierra prometida. Cada tribu, descendiente de un hijo de Jacob, jugaría un papel crucial en la historia del pueblo de Israel. Judá, la tribu real, daría origen a los reyes y finalmente al Mesías. Leví se convertiría en la tribu sacerdotal, encargada del servicio en el tabernáculo y más tarde en el templo. Efraín y Manasés, los hijos de José, recibirían una porción doble en la distribución de la tierra. Cada una de las 12 tribus tendría un propósito específico, demostrando que Dios había trazado su destino desde el principio. Cuando finalmente llegó el momento de la liberación, Dios envió 10 plagas sobre Egipto y abrió el Mar Rojo para que su pueblo escapara. Moisés guió a los israelitas a través del desierto, donde Dios les dio la ley en el monte Sinaí y estableció un pacto con ellos. Sin embargo, a pesar de haber sido testigos de grandes milagros, muchas tribus mostraron rebelión y desobediencia, lo que los llevó a vagar por el desierto durante 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Las tribus de Israel finalmente recibieron su herencia en Canaán, cada una con su territorio asignado. Sin embargo, su historia no estuvo exenta de conflictos y desafíos. Con el tiempo, se enfrentaron a enemigos, cayeron en idolatría y fueron guiadas por jueces y reyes. Su unidad como nación fue puesta a prueba en numerosas ocasiones hasta que finalmente, tras la división del reino, 10 de las tribus fueron llevadas al exilio y se dispersaron. A pesar de todo, el propósito de Dios con las tribus de Israel no terminó ahí. Sus descendientes seguirían desempeñando un papel clave en la historia de la salvación, preparando el camino para la venida del Mesías, quien cumpliría las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. La historia de los 12 hijos de Jacob no es solo una narración del pasado, sino una poderosa lección sobre el propósito de Dios y su soberanía sobre la humanidad. Cada uno de los hijos de Jacob tenía un carácter distinto, con virtudes y defectos, pero todos fueron utilizados por Dios para formar el pueblo de Israel. A través de sus vidas, vemos la gracia de Dios obrando incluso en medio del pecado, la rivalidad y los errores humanos. Rubén, el primogénito, perdió su lugar por una mala decisión. Simeón y Leví sufrieron las consecuencias de su ira. Judá, a pesar de sus fallas, recibió la promesa de que su descendencia traería al Rey de Reyes. José, el rechazado, fue exaltado y utilizado para salvar a toda su familia. Cada tribu tuvo un papel en la historia de Israel, demostrando que Dios no elige a los perfectos, sino que perfecciona a los que elige. A lo largo de los siglos, las tribus de Israel enfrentaron desafíos, pruebas y bendiciones. Algunas fueron dispersadas, otras mantuvieron su identidad, pero el pacto de Dios con su pueblo nunca fue roto. La mayor promesa dada a las tribus de Israel fue el Mesías, Jesucristo, quien vino al mundo a través de la tribu de Judá para traer salvación no solo a Israel, sino a todas las naciones. ¿Qué nos enseña esta historia hoy? Nos muestra que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. Nos enseña que el pecado tiene consecuencias, pero la gracia de Dios puede transformar vidas y destinos.
Nos recuerda que, aunque los hombres planeen el mal, Dios puede usar cada situación para bien. Si esta historia te ha impactado y te ha hecho reflexionar sobre el plan de Dios, no olvides compartir este mensaje con otros. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjanos tu comentario sobre qué enseñanza te dejó esta historia. Recuerda, así como Dios usó a los hijos de Jacob para formar una nación, Él también tiene un plan para tu vida. Confía en su propósito y sigue caminando en su voluntad. Nos vemos en el próximo video.